ustedes saben que la iglesia no está precisamente explicando temas. La iglesia no explica temas. La iglesia, como venimos desarrollando, está siendo edificada. La iglesia está siendo edificada o sobreedificada sobre el fundamento que es Cristo. Así que verdades espirituales en parte 1, verdades espirituales parte 2 y conclusiones tiene que ver precisamente con lo que el Señor nos fue hablando todo este tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un conocimiento que se produce por medio de la renovación del entendimiento. Es decir, en la medida que nosotros somos renovados en el entendimiento, vamos profundizando en lo que conocemos. Por eso hay una parte 1, por eso hay una parte 2 y por eso estamos arribando de todo lo que hablamos en una conclusión. Es por medio de la renovación del entendimiento. Permítanme explicarlo con un ejemplo. Es decir, nosotros quizás vemos por primera vez una semilla, pero cuando el entendimiento es renovado, entendemos que en esa semilla está la capacidad de que crezca un árbol, ¿verdad? Y cuando el entendimiento todavía es renovado un poco más, entendemos que ese árbol que estamos viendo, quizás también haya recursos que podamos aprovechar, que hay una madera con la que podamos construir, que hay un fruto con el cual podamos comer, que hay hojas que quizás tienen algún tipo de propiedades curativas para nosotros. ¿Se entiende? Lo que antes era algo, estábamos viendo, ahora esto, por la profundidad y por la renovación del entendimiento, estamos encontrando los recursos que hay en el Evangelio. Así que es como las riquezas de Cristo, sus virtudes, ahora se están convirtiendo en nosotros en recursos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, todos nosotros hemos tenido quizás algunos la posibilidad de irnos de vacaciones, de poner los pies un poco en remojo en el agua y descansar. Sin embargo, hermanos, mientras nosotros nos estamos bañando quizás en algún río, hay otros que están construyendo una represa. Hay otros que están aprovechando los recursos para sacar un provecho. Digo, ahí estamos mudando a una mente administrativa de cómo ahora los recursos que están en Cristo se convierten para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos saliendo de esa temporada de disfrutar ciertas cosas, de jugar, ¿no? Un poco con algunas cosas para pasar a un entendimiento de administración. Algunos con la misma agua la disfrutan, juegan, pero otros están aprovechando de esos recursos. Y estamos mudando a esa mente porque estamos entendiendo la responsabilidad que tenemos como iglesia de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Así que Pablo explica esto a los hermanos de Efesios diciendo, escuchen, nosotros no estamos aprendiendo temas, nosotros estamos aprendiendo a Cristo. Literalmente dice, ustedes aprendieron el Cristo. Así que, hermanos, traer a orden, escuchen esto, traer a orden. Por eso hay una parte 1, hay una parte 2, hay una conclusión. Traer a orden la revelación es un trabajo que todos nosotros deberíamos hacer. Es necesario para que la verdad que estamos oyendo sea escolarizada y nos permita tener a todos nosotros una mayor disponibilidad, un mayor acceso a un contenido que Dios nos habló para que en el transcurso del tiempo no pierda su valor. O todos podríamos dar testimonio, ¿no?, de que hemos escuchado ciertas verdades, pero si esa verdad no queda disponible para nosotros, en el tiempo se pierde. Y eso es con lo que estamos comprometidos. Estamos aprendiendo a atesorar la palabra, a guardarla, a escolarizarla. No es un encuentro más. Dios está edificando su iglesia y todo aporte, todo ladrillo que Dios está poniendo para nosotros es lo más relevante. Así que si nosotros no tenemos esa verdad disponible, no vamos a llegar a ciertas medidas de profundidad en el Señor. No vamos a avanzar en profundidad. Sería bueno que nos compremos un lápiz y un papel y que empecemos a anotar, a reanotar y a traer a consideración todo lo que el Señor ha estado hablando durante todo este tiempo. Así que este momento, hermanos, es solamente una colaboración más a todo el entrenamiento que estamos teniendo. Oímos, somos expuestos a una palabra que tiene que ser oída, pero ahora hay que trabajar la palabra.
hermanos, ahora tenemos la responsabilidad de trabajar la palabra, para que la palabra que está siendo oída se convierta en nosotros en una palabra de verdad. Es como la palabra oída se convierte en nosotros en una palabra de verdad. El miércoles estaba en el grupo de entrenamiento y estaba cerrando, ya estábamos terminando, y dije algo que no creo que lo tendría que haber dicho. Dije, qué difícil que es oír a Dios y ir a trabajar. Claro, tiene todo un desarrollo eso. Qué difícil es ser expuestos a ambientes de verdad y tener que salir a trabajar. ¿Cómo vinculamos esa realidad? Y una hermana me dice, para mí no es difícil, me dijo, ¿no? Para mí no es difícil, porque yo llego al trabajo y le hablo a todo de Jesús. Claro, ¿se entiende? Pero no es lo que estamos hablando, no es lo que estamos diciendo. Es como la palabra oída, ¿sí? Como lo que estamos oyendo, por un obrar casi quirúrgico del Espíritu en nosotros, se convierte en una palabra de verdad. Y ahí hablamos verdades espirituales en términos espirituales. Pero si no estamos hablando, y no estamos hablando desde la experiencia de la verdad, estamos diciendo cosas que son ciertas, pero no cosas que han sido instaladas en nosotros como verdad. Cuando nos referimos a lo complejo que es este proceso, primero porque es algo divino, porque es algo que la verdad solo lo puede producir mediante nuestra rendición. Así que traer a orden la revelación es totalmente relevante, aunque sabemos que ese orden no puede producir una transformación en nosotros. Eso lo podemos reconocer. Es simple. Si no, Dios no hubiese tenido que enviar a su Hijo si el material escrito nos transformara, ¿verdad? Pero estamos madurando y estamos entendiendo la necesidad de poder escolarizar lo que el Señor nos está hablando para tener una disponibilidad rápida a la verdad, un acceso rápido y no se diluya y no se pierda en el tiempo. Por eso cada título de lo que hemos compartido de principio de año hasta acá tiene un sentido. Hay un pensamiento central gobernante que nos ha sostenido durante ese tiempo. Y ahora lo que estuvimos hablando acerca de la renovación del entendimiento, pudimos hacer una parte 1, una parte 2 y arribar a una conclusión, que es el entrenamiento que todos nosotros deberíamos tener. Digo, si nosotros decimos que estamos cerrando algún tema, sería algo incorrecto. Y pensando en la mejor manera de poder expresarlo, dije, claro, estamos arribando por la renovación del entendimiento a ciertas conclusiones, a ciertos tipos de pensamientos. Hermanos, una conclusión no es un cierre. Una conclusión es un llamado desde la verdad revelada. Una conclusión no es un cierre. Es un llamado desde la verdad que ahora se imprimió. Es un llamado desde la verdad que nos fue revelada. Es el resultado de haber visto algún aspecto de Cristo que ya ahora no necesita ser debatido por nuestra alma. Que ya el alma no está debatiendo si eso es un sí o un no. Que el alma ya no está cuestionando. Esta verdad, cuando se imprime en nuestro espíritu, cuando es revelada, el alma entra en sujeción a esa verdad. Esto lo explicábamos, todos recuerdan la mujer samaritana, que ella iba a buscar agua del pozo de Jacob, y en eso ¿quién aparece? El Señor. Y la pregunta que le hace ella es, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Escuchen lo que le pregunta. ¿Acaso vos sos mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿No es esa la expresión de nuestra alma ante la revelación de Cristo? El alma cuestionando siempre la realidad del Espíritu. El alma diciendo, no puede ser. No puede ser que un hombre crucificado sea la respuesta a todo lo que nos está pasando. No puede ser. Debe haber algo más. El Evangelio tiene que tener algún condimento más, porque esta no puede ser toda la realidad. Así que, hermanos, una conclusión es cuando la verdad ya deja de ser opcional, ya deja de ser debatible y ahora se convierte en una realidad gobernante en nuestro interior. Miren, es cuando la palabra oída se convierte en una palabra de verdad, ya deja de ser una enseñanza y se convierte en un posicionamiento. ¿Sí? Lo repito otra vez. Tenemos que entender esto.
Cuando la palabra oída se convierte en una palabra de verdad, cuando la verdad cumple el ciclo en nosotros y la palabra que oyo es para mí ahora una verdad, ya no es una enseñanza, es una posición en Cristo. Es un aspecto más de Él ya revelado, instalado en nosotros, listo para ser expresado, para ser dado a conocer. Cuando lo que oímos se convierte en verdad, nos traslada. Ahora es una posición más firme en el Señor, es un aspecto de Él ya arraigado en nosotros. Eso no puede ser demolido por los vientos de este mundo, eso no puede ser demolido por las circunstancias, eso está en otro ámbito y eso está en otra realidad que el mundo natural, que nada debajo del cielo la puede tocar y lo puede destruir. Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Vieron? Eso es una verdad, eso es un hecho, eso es una verdad espiritual. De eso estamos hablando. Es un posicionamiento. Pablo dice, ya no vivo yo. Así que hermanos, ¿qué es lo que produce la palabra de verdad en nosotros? Libertad. La palabra de verdad produce libertad. ¿Cuál es el efecto de lo que oímos cuando es asimilado? Libertad. ¿Saben lo que Pablo está diciendo acerca de esto? Él nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Y hermanos, no tenemos ni siquiera la dimensión de lo que eso significa. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué es lo que pasa cuando la palabra oída se convierte en una palabra de verdad? Un traslado, un posicionamiento en el reino de su Hijo amado. Dios no está diciendo que algo de tu entorno fue cambiado. Dios no está diciendo que alguna circunstancia temporal nuestra se resolvió, porque la palabra de verdad no viene a hacer eso. La palabra de verdad viene a trasladarnos al reino de su Hijo amado, donde ahora se convierte esta realidad en todo, hermanos, nuestro sustento. Y es ahí donde ocurre de que el alma empieza con estas cuestiones. No puede ser. Yo siempre hice esto, yo siempre tomé agua de ese pozo le dio de beber a toda mi generación, vos no podés ser eso que decís que sos. Sin embargo, Jesús la mira y le dice, mujer, si supieras quién es el que te está hablando. Si pudieras ver con los ojos del Espíritu esta realidad, el valor que tiene lo que estamos comunicando, hermanos, toda nuestra historia podría ser cambiada. Pero hermanos, la verdad te reduce, la verdad te ubica y la verdad produce sumisión. Sumisión. Por esto Pablo ora y dice, necesitamos, hermanos, avanzar hacia un mayor conocimiento. Necesitamos conocerle. Estamos considerando esta oración, estamos considerando este llamamiento. Sabemos que hay un mayor y un mejor conocimiento de su persona. Pero hermanos, en ese mayor y mejor conocimiento de Él, no estamos seleccionando qué parte de Cristo sí y qué parte de Cristo no. Pablo lo dice, yo en vista de Él lo he perdido todo y ahora se trata de conocerle a Él, se trata del poder de su resurrección y hasta ahí estamos todos nosotros contentos, levantando nuestras manos, ¿no? Pero dice, y la participación de sus padecimientos, a fin de llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Se entiende cuál es el recorrido nuestro? Pensar que no vamos a participar de sus padecimientos nos excluiría del mejor conocimiento. Pensar de que no vamos a ser parte de los sufrimientos de Cristo nos excluiría del camino de la perfección, de conocerle a Él, de avanzar hacia una mayor medida de entendimiento de nuestra realidad y de su realidad. Así que hemos conocido al Señor en un aspecto contemplativo, ¿verdad? Pero ahora estamos conociendo a Cristo en el gobierno, conocer a Cristo en cómo Él gobierna. Y eso, hermanos, es destructivo para el hombre natural. ¿Por qué? Porque no va a ser como Él piensa, porque no va a ser como Él quiere, porque no considera el gobierno de Dios eso. Para esto necesitamos entender el diseño, necesitamos ver el diseño, entender lo que Dios está edificando. ¿Por qué? Porque Dios no está gobernando de manera individual a cada uno de nosotros. Dios no gobierna de manera individual. Dios gobierna desde su diseño. Y cuando hablamos de diseño estamos hablando
de Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo. Un cuerpo que responde al gobierno de una cabeza. Este es el traslado, ¿sí? Nosotros no estamos siendo trasladados a un Cristo individual. Nosotros fuimos trasladados a una realidad corporativa, a un diseño que tiene una cabeza que es Cristo y que tiene un cuerpo que es la iglesia. Si hablamos de gobierno, estamos hablando del gobierno de nuestra cabeza. Hebreos 10:5 dice el escritor de Hebreo, por lo tanto, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Está hablando de la iglesia. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? La voluntad del Padre. ¿Qué es lo que se reproduce en la iglesia? La voluntad del Padre. He aquí, oh Dios, yo vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero, establece lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¡Qué tremenda! Cuando nosotros podemos ver por el Espíritu el diseño, cuando podemos comenzar a entender esta realidad, hay una cabeza, hay un cuerpo que es la iglesia, y claro, Pablo predica el Evangelio, confirma a los hermanos, por ejemplo, de Corinto. Sin embargo, lo que se esperaba de estos hermanos que habían recibido esta semilla, que Pablo les dice, ustedes son la labranza de Dios, ustedes son el campo de cultivo de Dios, ustedes son el edificio de Dios. Sin embargo, Pablo les dice, hermanos, no entiendo qué es lo que está pasando entre nosotros, porque nosotros fuimos trasladados a un diseño donde hay una cabeza que es gobernante y hay un cuerpo que responde al diseño de la cabeza. Sin embargo, yo vengo, estoy entre ustedes y encuentro que hay divisiones, que hay contienda, que hay celo, que hay preferencia, que hay gustos personales, que cada uno está mirando para sí mismo, cuando la realidad del cuerpo es que fuimos todos reunidos bajo una cabeza para que haya un solo sentir, un solo parecer y que todos nosotros estemos hablando una misma cosa. ¿Se comprende? Ahí está la dificultad, ahí está el diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? Y Pablo les dice, yo les ruego, hermanos, les pido, les ruego por el nombre del Señor. Y es ahí donde el nombre del Señor cobra tanta relevancia para nosotros. Porque Pablo no les está rogando por el nombre de Jesús. Pablo les está diciendo, miren, les ruego por esta realidad. Esta es su realidad, hermanos. Ustedes fueron trasladados. Ustedes fueron hechos parte del cuerpo de Cristo. Tal como Él es, así son ustedes. Ustedes fueron hechos carne de su carne, fueron hechos hueso de su hueso, portan su vida. Sin embargo, están diciendo que son de Pablo y que son de Apolo. Es una locura, ¿se entiende? Así que estamos mudando, hermanos, estamos mudando de una mente que es individual a una mente que es corporativa. Eso es lo que le da valor a esta noche. No hay otra cosa. Es por el único motivo que estamos acá. Es por esta realidad. Es por el nombre al cual fuimos reunidos. Es por Él. ¿Y cómo se ve esto entre nosotros? Bueno, es que mi hermano me importa. Es que me importa saber cómo está mi hermano. Pero escuchen, no desde una perspectiva natural de familiaridad. No nos importamos desde una perspectiva de familiaridad, de lo que nosotros llamamos amistad, sino de que si está habiendo entre nosotros un corazón puro, de que si está habiendo entre nosotros una conciencia limpia y una fe no fingida. Eso es lo que estamos evaluando. ¿Cómo estás? ¿Está habiendo una fe no fingida? ¿Está habiendo un corazón puro? ¿Hay una conciencia que está siendo limpiada? ¿Hay una mente que está siendo renovada? ¿Eso que veías ayer ahora tiene más claridad? ¿Eso que veías ayer ahora se está convirtiendo en un recurso para la edificación del cuerpo? En eso nos importamos. Así que entender el diseño, hermanos, entender esta realidad nos va a hacer entender la necesidad que tenemos de ser corregidos. Hoy Lucas oraba acerca de un ajuste. Pero escuchen, no va a haber crecimiento y no va a haber ajuste sin que el engaño sea desplazado entre nosotros.
Cuando hablamos de ajustes, estamos hablando de que hay una naturaleza que es de engaño que tiene que ser despojada para que seamos revestidos de la verdad. Eso no está ocurriendo entre nosotros en un ámbito agradable, pero tenemos que entender cómo es nuestro entrenamiento, ¿sí? Entender que no va a haber madurez, no va a haber una próxima estación si no somos corregibles, si no somos transferibles e inofendibles para que Dios pueda manifestar su vida entre nosotros. Así se lo ruega Pablo a Timoteo, leía esto esta semana. Pablo le dice a Timoteo, decile a los hermanos que no presten atención a fábulas. No presten atención a fábulas, que no presten atención a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Pablo está trazando el camino, está diciendo, hermanos, nos reunimos para ser edificados. La edificación es lo más relevante entre nosotros. No, está bien que hablemos otras cosas, ¿no? Pero el punto, la conclusión, las conclusiones son lo más relevante del camino. Es el punto final, es lo más relevante. Es entender la edificación. Es que todo termine en lo que Dios está edificando. Porque si no carece de propósito, carece de eternidad. Tiene que terminar ahí. Así que necesitamos reconocer a Cristo en esta temporada. Hay una renovación del entendimiento. Todo ahora tiene que ser reevaluado. Cuando el entendimiento es renovado, todo tiene que ser reevaluado. Que colaboremos con la casa, ¿no? Que seamos colaboradores de la casa, no significa actividades, no significa lo que estamos haciendo para el Señor, hermanos, sino de que si está viendo un corazón puro, una conciencia limpia y una fe no fingida. Vos podés estar en tu casa, hablando con tus hijos, cocinando, haciendo algo, cualquier cosa, lo más natural, pero si hay un corazón puro, una fe no fingida, una conciencia limpia, estás colaborando con la edificación del cuerpo de Cristo. No es lo que hacemos. Entendimos, hermanos, que el cuerpo es edificado cuando hablamos la verdad en amor. Entendimos que el cuerpo es edificado cuando hablamos la verdad en amor. Pero para hablar verdad, primeramente, necesitamos que eso que oímos se convierta en nosotros en una palabra de verdad. ¿Amén? Así que estamos aprendiendo a aprender a Cristo, en otras palabras. Y aprender a Cristo, como estábamos hablando recién, no es saber de Él, ¿no? Aprender de Cristo no es saber de Él. Aprender a Cristo no es saber los hechos de Jesús y las conductas que tuvo Jesús y lo que Jesús hizo. Aprender a Cristo no es saber eso, hermanos. Escuchen, la imagen de Jesús, esto lo hemos hablado, pero para los que no, la imagen de Jesús no era la imagen asignada en términos del propósito. Jesús lo que hizo fue llevar a la cruz la imagen del hombre terrenal porque había de revelarse, porque había de manifestarse la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la resurrección, cuando la iglesia es fundada, la única imagen que la iglesia tiene es el entendimiento de que somos un cuerpo. Un cuerpo, hermanos. El ámbito donde nosotros fuimos trasladados, la imagen misma de su sustancia, Cristo como la cabeza y el cuerpo como la iglesia. Hermanos, vos y yo no fuimos trasladados a un Cristo individual. Eso está en nuestra imaginación. Es un Cristo corporativo. Estamos siendo transformados en su cuerpo. ¿Sí? Con nuestros ojos naturales podemos ver al Jesús histórico, pero el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene que ser visto con los ojos del Espíritu. Y hemos estado celebrando esta revelación por mucho tiempo. Hemos estado en esta estación, ¿no? Vos sos el Cristo, vos sos el Hijo del Dios viviente. Comenzamos a ver y eso fue glorioso, glorioso. Pero escuchen, todavía no lo hemos aprendido. ¿Qué quiere decir con esto? Vos viste el valor del tesoro, vos viste el tesoro ese oculto en un campo, pero solamente nos quedamos ahí. Ahora, una vez que vos ves el tesoro, ¿qué hay que hacer? Venderlo todo. Porque se trata de poseerlo. Porque se trata de aprenderlo. Aprender a Cristo es poseer a Cristo.
Es poseerlo a Él. Es una estación, es una medida en la renovación del entendimiento para poder ser una expresión de lo que Él es. Así que, hermanos, aprender a Cristo es verme unido a Él. Y verme unido a Él es verme en su cuerpo. Lo repito otra vez. Aprender a Cristo es verme unido a Él. Y verme unido a Él es verme en su cuerpo. Esa es la renovación. Ese es el ajuste que estamos haciendo. No estamos siendo transformados a un Cristo individual. Estamos siendo transformados al cuerpo de Cristo, a una imagen corporativa. Nos estamos viendo unidos al Señor. Una rama no aprende del árbol porque el árbol le enseñe. Aprende por vida, por la comunión, por lo que está corriendo dentro nuestro, que es la vida de Cristo. Así que, hermanos, aprender a Cristo no está ligado a mi experiencia con Él, sino a su experiencia en nosotros para la edificación de su cuerpo, para la edificación de su cuerpo. Voy a desarrollar un poquito más esto. La vida de Cristo, ¿no? es una vida corporativa. En lo que se refiere a la vida, pudimos identificar por lo menos dos aspectos. Hay un aspecto que es interno y hay un aspecto que es externo. Cuando hablamos del aspecto interno, estamos hablando del proceso, estamos hablando del crecimiento, de la formación, de la edificación, es de la vida impartida. Pero cuando hablamos del aspecto externo, estamos hablando de la expresión, de la manifestación, de la función, de la evidencia, del fruto. Es la vida vivida, ¿sí? Son dos aspectos de la vida impartida y la vida vivida. Es aquello que Cristo está siendo formado en nosotros para ser expresado. ¿Se entiende? Así que para que haya expresión de Cristo entre nosotros, entendimos lo imprescindible que es que Cristo sea primeramente formado. Parece un detalle, pero en la diaria nuestra, en las ideas de nuestra imaginación, muchas veces pensamos que Dios puede hacer algo por fuera de lo que Cristo fue formado en mí. Lo pongo con un ejemplo. Es como que si Dios le dijera a una persona que construye un arca, que le diera todos los recursos para poder hacerlo, y una vez que vino el diluvio y todos estaban salvos ahí, Dios empieza a tirar salvavidas al agua, diciendo, bueno, Dios es tan bueno que Dios va a salvar por fuera de lo que Él dijo que iba a ser la salvación. Eso está en nuestra imaginación, hermanos. Dios no va a hacer nada de lo que Cristo fue formado en mí. No va a haber una expresión de lo que Dios llama realidad por fuera de la formación de Cristo en nosotros. Por eso la urgencia y a lo que estamos apuntando todos los misiles es a entender cómo ocurre la expresión de Cristo en nosotros. De que no va a haber expresión de Él a no ser que haya un Cristo formado. Hay un orden establecido, hay límites, hermanos, hay fronteras y este orden está sujeto a diseño. La cabeza de la iglesia es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Quiero ver si puedo arribar a un pensamiento. Hemos transitado todo este tiempo, no lo hemos hablado de esa manera, pero hemos transitado el libro de Romanos. Específicamente hemos llegado y aterrizado en Romanos 8, ¿no? Y fue glorioso llegar a Romanos 8. Entendimos que la mente puesta en los asuntos de la carne es condenación y es muerte. Pablo, cuando pone la mente en los asuntos de la carne, tiene expresiones que dice, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Pablo dice, miserable de mí, Romanos 7. Sin embargo, entendimos que la mente puesta en la vida del Espíritu, en el Espíritu, es vida y es paz. Y Pablo dice ahora, un capítulo posterior, escuchen, nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros sabemos esto, sabemos que Dios nos predestinó para que fuésemos conformados, para que fuésemos formados a la imagen de su Hijo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre Romanos 7 y Romanos 8? Dios no tuvo que hacer ninguna intervención externa sobre Pablo. Dios no mandó ningún salvavidas cuando Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Hermanos, los que andan conforme
a la carne o los que andan conforme al Espíritu en Cristo es una decisión. Es una decisión. Es un cambio de posicionamiento. Es poner la mente en las cosas del Espíritu o poner la mente en las cosas de la carne, y a eso Dios llama libertad. Es qué naturaleza está gobernando nuestra vida. Cuando nosotros nos estamos expresando en miseria y en condenación, es porque estamos en Romanos 7 y Dios no tiene que hacer nada. Dios ya lo hizo. Lo que tenemos que ser es renovados en el entendimiento de comprender cuál es la gloriosa vida que hemos recibido para trasladarnos, para cambiar la perspectiva, para que llevar nuestra alma a la realidad del Espíritu y para decir, no, esa misma situación que yo la estaba viendo como condenación, ahora sé que el resultado de esto es una próxima conformación a la imagen de su Hijo. Y no pasó nada por fuera. Y Dios no tuvo que resolver ningún asunto de nuestro día. Hay una conciencia, hermanos, que me dice que no soy aquello que Dios dice que somos. Es la conciencia de pecado, es la conciencia de Romanos 7. Pero hay otra que me dice que sí, y es a la cual debemos creerle. ¿Amén? Pero miren, si Romanos 8, que todos lo tenemos presente, ¿no? Si Romanos 8 no termina en Romanos 12, nunca hubo un Romanos 8. Lo voy a explicar y lo digo otra vez. Si Romanos 8 no termina en Romanos 12, nunca hubo Romanos 8. Estuvo en nuestra imaginación. ¿Qué quiero decir con esto? Las experiencias espirituales nuestras de santificación, de glorificación, de conformación, no tienen un fin en sí misma. Tienen una finalidad, hermanos. Romanos 8 tiene una finalidad. Pablo no corta Romanos 8, Pablo sigue hablando. Tiene un fin, la conformación a la imagen de Cristo. Tiene una meta que es, ¿saben qué es? Es la vida de la iglesia. Es que se forme el cuerpo de Cristo. La vida divina no se nos dio para que nosotros tengamos vida. La vida es la que hace posible el cuerpo. Ser conformados a la imagen de Cristo es para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero hay una mente todavía en nosotros que se ve aislada, que cree que es la conformación a la imagen de Cristo es algo individual, que es para beneficio propio. Hermanos, si Romanos 8 no te deja en Romanos 12, nunca fue Romanos 8, porque la vida te lleva a la vida de cuerpo. La vida te deposita en el cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la cual necesitamos ser transformados, pero la transformación tiene como fin el crecimiento de la iglesia. Y no estamos hablando de números, estamos hablando del aumento de Cristo. Así que no hay ninguna transformación que no te identifique más con el cuerpo. Hermanos, no hay ninguna transformación a la imagen de Cristo que no te lleve a estar identificado más con su cuerpo. Con Romanos 12. Si nosotros no prestamos atención a la vida de cuerpo, si no estamos discerniendo el cuerpo de Cristo, esto que Pablo dice, sin lugar a duda vamos a estar errando al blanco con respecto al propósito de Dios. Todo termina ahí. Hermanos, si ustedes ahora leen las Escrituras y no cortan en Romanos 8, van a poder ver esta realidad de que todo apunta a la formación del cuerpo de Cristo, a la meta que Dios tiene de un cuerpo para expresar su realidad en la tierra. Así que en esta medida de entendimiento estamos estableciendo una base solamente. Estamos planteando el diseño, viéndolo, ¿no? Y aprender de ese diseño, pero aprenderlo es verme unido a ese diseño, es verme unido a su cuerpo. Y ahora entonces, en este entendimiento, podemos comenzar a definir que pecado no es aquello que nosotros llamamos pecado, ¿sí? Nosotros llamábamos pecado a lo que nosotros hacíamos, pero después comprendimos que pecado es una naturaleza. Pero la palabra pecado significa errar al blanco, amartía dice, es errar al blanco, es una traición al diseño. Claro, ¿cómo podemos redefinir el término pecado en la realidad a la cual nosotros fuimos incluidos? Quiere decir que alguna conducta individual, preferencias, es esto que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto. Ustedes se enloquecieron porque hay divisiones entre ustedes, porque uno dice una cosa, porque uno prefiere otra. ¿Se entiende la relevancia de lo que Pablo está tratando de ajustar a los hermanos? Yo les ruego por el nombre en el cual ustedes fueron reunidos.
Le estoy rogando porque esta es su realidad. Esta es su realidad. No se pueden ver por fuera de esa realidad. Así que pecado es no verme unido a Él. Hermanos, por lo tanto, el arrepentimiento que nosotros tenemos no es de obras muertas, es de no estar expresándonos conforme a este diseño. Es la expresión de una vida que no se está rindiendo al gobierno de la cabeza. Es ser cuerpo y tomar nuestras decisiones individuales. Es ser cuerpo y pensar, sentir y actuar sin comunión con Él. Es, habiendo sido hechos uno en Cristo, seguir hablando en términos de yo y ellos, y no de nosotros. ¿Sí? ¿Les suenan familiares esas frases? Hablamos en términos de yo, en términos de ellos, pero no de nosotros. Y los que estamos en Él, hablamos nosotros. Nosotros, hermanos. Lo que le pasa a tu hermano, te pasa a vos. Y no vamos a avanzar en el entendimiento del conocimiento del Hijo hasta que todos lleguemos. Ninguno de ustedes, ninguno, no importa la edad que tengan, ni el más grande ni el más chico, necesitamos todos avanzar hacia la próxima medida de fe y de conocimiento del Hijo de Dios. Quiero cerrar con esto. Romanos 12 dice algo tremendo. Hermanos, Pablo se ve que hablaba en forma de ruego, ¿no? Les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, hermanos, tenemos que presentar nuestro cuerpo para reconocer su cuerpo. ¿Saben lo que está diciendo? Presenten su cuerpo para reconocer el cuerpo de Cristo. No hay manera de reconocer el cuerpo si estamos preservándonos a nosotros mismos. No hay manera. No podemos seguir espiritualizando Romanos 12, trayendo la voluntad de Dios y el concepto de la voluntad de Dios a nuestros asuntos temporales. Como si la voluntad de Dios se tratase de cosas que tenemos que resolver, preguntándonos, Señor, ¿será esta tu voluntad o será aquella tu voluntad? Como si Dios no hubiese ya revelado cuál es el misterio de su voluntad. Somos nosotros, hermanos, quien decimos tenemos este vocabulario. ¿Será la voluntad de Dios tener esto? ¿Será la voluntad de Dios tener aquello? ¿Será la voluntad de Dios esta carrera? ¿Será la voluntad de Dios aquello? Como si la voluntad de Dios fuese algo que estuviese vinculado al ámbito temporal. Como si la voluntad de Dios se trata de asuntos que tenemos que resolver nosotros. Pablo explica, Efesios 1:9, dice, Dios dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios ya la reveló. ¿Y saben lo que reveló cuando reveló su voluntad? Dijo que llevó la historia a un punto cúlmine haciendo que todas las cosas ahora estén bajo una cabeza. ¿Les suena algo? ¿Será que estaba hablando de la iglesia? ¿Será que estaba hablando del diseño? Pablo dice, la voluntad de Dios es que Dios reunió todo bajo una cabeza. ¿Qué es lo que está debajo de una cabeza? Su cuerpo. Pablo está diciendo, presenten sus cuerpos. Hermanos, no retengan más. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo porque es necesario reconocer la voluntad del Padre. La voluntad de Dios, hermanos, permanece escondida mientras tanto no podamos ver a Cristo. Si le vemos, vemos su voluntad. Hasta que no haya un cuerpo rendido, no habrá una visión de cuerpo espiritual. Así que, hermanos, esta es la conclusión. El que no presenta su cuerpo, no ve su cuerpo. Que no presenta su cuerpo como sacrificio vivo, no ve su cuerpo. Y el que no ve su cuerpo no puede discernir la voluntad de Dios. Y el que no está discerniendo la voluntad de Dios está viviendo no conforme al diseño. ¿Sí? Lo repito otra vez. Estamos presentando nuestro cuerpo para reconocer el cuerpo de Cristo. Para reconocer la realidad a la cual fuimos trasladados. Eso le da calidad a nuestra comunión. Hasta que el cuerpo no se nos revele, nuestra comunión seguirá siendo superficial. Pero cuando el cuerpo es revelado, mi hermano es lo más valioso.
Mi madre y mis hermanos ya no son los que están en el ámbito temporal. Jesús dijo, son los que hacen la voluntad del Padre. Son los que hacen la voluntad del Padre. Es que estas reuniones van a tener mayor trascendencia eterna cuando podamos reconocer el cuerpo y cuando dejemos de congregar porque venimos a un salón, sino porque es nuestra realidad en el Señor. Pero para ver esa realidad, para poder comprobar esa voluntad, necesitamos, hermanos, no retener más lo que Dios necesita como sacrificio vivo para que se revele un poco más claro su cuerpo, su diseño. ¿Amén? Pablo dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia, hermanos, cómo anden, no como necios. Está diciendo no ignoren la vida que ustedes portan. Ustedes habitan las riquezas inescrutables de Cristo, pero vos podés mojarte los pies o podés hacer una represa. Vos podés disfrutar del viento o poner un molino. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos mudando a nuestra responsabilidad en la gestión y en la administración de la vida que hemos recibido. Por eso necesitamos arribar a conclusiones. Sería bueno que todos nosotros lleguemos a conclusiones. Y dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seamos insensatos, sino entendidos. Entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Créanme, esto ha sido maravilloso poder verlo. Poder entender de que verdades espirituales, en términos espirituales, es llamar las cosas que Dios llama. ¿Cómo Dios las llama? Nosotros llamamos paz a un estado de tranquilidad y Dios dice paz tiene que ver con la realidad a la que ustedes fueron llamados al cuerpo de Cristo. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la cual fueron llamados en un mismo cuerpo. ¿De dónde sacó eso Pablo? Estaba viendo esta realidad. Paz no es tranquilidad. Paz tiene que ver con nuestra comunión en el cuerpo. Quiere decir que Dios no definió nada por fuera de este diseño. Fidelidad. Nosotros llamamos fidelidad cuando Dios responde nuestros asuntos. Pero Pablo dice, Dios es fiel quien lo llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fidelidad opera en un cuerpo. Opera en esta realidad, opera en este diseño. Una verdad espiritual es cuando esta realidad nos está absorbiendo y estamos pudiendo hablar, ajustar lo espiritual a lo espiritual. Y no estamos llamando voluntad de Dios a cuando tengo que decidir entre dos cosas, sino entender de que la voluntad de Dios es que yo sea gobernado por la cabeza. ¿Se entiende? Entonces tenemos un desafío de seguir siendo renovados en el entendimiento para poder ser más precisos. Necesitamos ser facultativos en esto. Y esto no tiene que ver con un estudio universitario, hermanos. La renovación del entendimiento está disponible para todos nosotros. No importa si fuiste esclavo o fuiste libre. Hermano, no importa tu vida. Es irrelevante. Dios te llevó a un nuevo estado de existencia. Dios te hizo nacer de nuevo en Cristo. Si fuiste esclavo, si fuiste libre, es irrelevante. Tenés acceso a esta realidad. Está a una decisión. ¿Con qué realidad nosotros nos vamos a vincular? ¿Amén?